Muy bien. Entonces, la ecuación de Schrödinger, a ver, este problema tiene muchas aristas, ¿cierto? No tiene una sola, tiene varias aristas. ¿Cuáles son las aristas que uno debe considerar en el problema de la ecuación de Schrödinger? Bueno, primero que todo, es de una partícula o de más de una. Esa es la primera, ¿cierto? Y eso, digamos que eso complica mucho la situación porque la ecuación de Schrödinger para más de una partícula, en general, no tiene solución, ¿cierto? Entonces hay que construir. Tiene que ser un proceso mediante el cual ustedes construyan una teoría que les permita integrar, una teoría que les va a permitir integrar cálculos analíticos con herramientas computacionales para poder dar solución. Pero nosotros en el curso de mecánica cuántica 1 nos centramos en una sola partícula, ¿cierto? Una sola. Entonces, digamos que en un principio no habría mucho problema, ¿cierto? En un principio. Más sin embargo, y esto es importante, más sin embargo, sí, presentan problemas las ecuaciones de una sola partícula. Hay veces que las ecuaciones de una sola partícula, como ustedes me imagino que estarán viendo con el profesor Oscar Hernando, no se pueden solucionar. Cuando una, cuando una, cuando una ecuación no se puede solucionar, una ecuación no se puede solucionar cuando el potencial y las condiciones de frontera que están relacionadas con el potencial no se prestan para que la ecuación se pueda solucionar de manera analítica, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que discretizar la geometría. ¿Qué es discretizar la geometría? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden ver, yo voy a hacer esto para una geometría en 2 dimensiones. Entonces, yo, por ejemplo, tengo esta geometría en 2 dimensiones. Mira. Y en esta geometría yo quiero solucionar la ecuación de Schrödinger. ¿Listo? Lo mismo que ustedes debieron de haber visto en electrodinámica 1, posiblemente, pues no sé, porque como el curso de electrodinámica 1 apenas se está construyendo, pero la solución a la ecuación de Laplace, pues, eso también es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace uno en la solución de la ecuación de Laplace? Uno lo que hace es que simplemente construye una discretización para el laplaciano sobre una región y itera en el computador. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí o no? Ya. Entonces acá, digamos que X va entre 0 y L. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dividir este segmento en segmentos más pequeños. Y en Y está entre 0 y L. Es dividir este segmento en segmentos más pequeños. Y por ejemplo, nosotros tenemos este punto de acá, es el punto XY y el punto YJ. ¿Qué hacemos ahí? Ahí lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la solución a la ecuación de Schrödinger sí en X, Y y YJ. Y esto lo vamos a escribir como sí sub IJ.
Y en el caso de que dependa del tiempo, porque el tiempo también hay que discretizarlo. Si el tiempo va desde t sub 0 hasta t sub f, ¿cierto? Necesitamos también por acá un tiempo t sub n donde esté evaluando yo la función de onda. Esto sería así de x y j t n. Y esto sería igual a psi sub i j super n. El problema de solucionar una ecuación diferencial numéricamente se puede dividir en dos pedacitos. Un pedacito es tener una estructura en términos de lo que se llama steps, ¿cierto? Necesitamos una estructura que ya la vamos a derivar desde cero. Y la segunda es cada, para cada step evaluar este de acá, si sub i jn, para cada step. ¿Qué es un step? Un step es un paso en una determinada dirección. Por ejemplo, este step de acá es delta x, ¿cierto? Eso significa que x sub i más 1 es igual a ¿quién? A x sub i más delta x, ¿cierto? O que y sub j más 1 es igual a y sub j más delta y. Este sería el step en dirección y. ¿Qué tan fina es la discretización de la rejilla en cada uno de los ejes? ¿Cierto? Para el tiempo, exactamente. Entonces acá tenemos el step para el tiempo, ¿cierto? Eso significa, por ejemplo, que t sub n más 1, miércoles, es igual a t sub n más delta t. Y estas ecuacioncitas realmente son las que van adentro de los for. Uno hace un for, ¿cierto? Entonces uno hace un for desde i igual a 1 hasta nx o lo que sea, ¿cierto? Entonces usted dice que t, por ejemplo, usted dice x de i más 1 es igual a x de i más el step, ¿cierto? Y después evalúa la función de onda en ese número. Se acabó el problema. Problema evolucional. Ahora, ¿por qué solucionar estas vainas es tan complicado? Por la estructura que uno tiene que implementar para poder hacer el step. Ahí es donde eso se complica. Como yo le dije a usted, si usted quería hacer un proyecto de cuántica en el computador, yo le tengo una ecuación que le va a quitar el sueño por un par de semanas. ¿Sí o no? La ecuación de Gross-Pitagórez es una ecuación muy interesante, porque es física no lineal pura y dura, ¿sí o no? Pero con gases cuánticos ultrafríos, muy bacán, para ver coherencia cuántica y todo eso, ¿cierto? Y sobre todo sale, cuando uno hace un programa que quiere uno, que salga un dibujo bonito, ¿sí o no? Entonces, que salga una gaussiana bien bonito, varios picos, una cascarita, alguna vaina bien bonita, ¿sí o no? Entonces, y esa ecuación saca dibujos bonitos. Usted va a querer hacer un programa para que le haga una gráfica fea, obvio no. Usted quiere que la física sea ilustrativa, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo les acabé de escribir acá es todo lo que necesita saber uno para hacer física computacional con ecuaciones en derivadas parciales, no hay que saber más. Ahora nos vamos a poner manos a la obra a discretizar la ecuación de Schrödinger y a ver qué tipo de estructura de step vamos a obtener y dependiendo de uno cómo discretice y las aproximaciones que utilice para discretizar, esas estructuras tienen diferentes nombres. Euler, Runge, Kuta 4, Cran-Nicolson, etcétera, ¿cierto? Es física computacional. Ustedes ya están viendo eso con mosquitas, ¿sí o no? O de pronto en la 2. Porque es que ecuaciones diferentes, es que yo no sé conocer el contenido programático, ¿cierto? Entonces, a ver,
Ahora ustedes también, por ejemplo, podrían decir x sub i más o menos 1. Esto es igual a ¿quién? A x sub i más o menos delta x. Lo mismo, y sub j más o menos 1 es y sub j más o menos delta t. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular el paso? El step. Eso es importante. ¿Qué está comiendo? Trajo. Trajo. Entonces, el step se puede calcular así, en el caso del espacio o del tiempo. Es la diferencia entre el punto final y el punto inicial dividido el número. Entonces, este es otro parámetro, dividido el número de pasos que yo quiero tomar. El valor del step y el número de pasos son dos cosas diferentes. Y uno podría pensar, oiga, pero por ejemplo, si yo tuviera, si yo, más, entre más pasos espaciales y temporales tenga yo, pues mejor, ¿cierto? Mejor es la discretización, pero resulta que no, porque eso depende de la estructura de la ecuación. Y estas son ecuaciones diferenciales parciales que tienen una estructura determinada. Listo. Pregunta hasta ahí. Pregunta. Profesor, y lo que nos estamos viendo física computacional. Para eso les estoy enseñando esto. Y si no, hay muchos tutoriales en internet para que pueda hacer ese problema. Ahí tienen la oportunidad para que aprendan a solucionar esto. Y los que no están viendo física computacional, Joan, tampoco han visto esto. Entonces ahí todos están en la misma, ahí están en el mismo nivel, en el mismo escalón. ¿Sí me explico? Sí, señor. Es más, esto yo creo que es mucho más, esto tiene más detalles que lo que van a ver en física computacional, ¿cierto? Porque en física computacional se deja más que el estudiante, digamos, explore esto de manera autónoma, ¿cierto? Entonces, muy bien. Para yo discretizar un problema, ¿qué necesito yo para discretizar un problema? Entonces, voy a trabajar la ecuación de Schrödinger en una dimensión, que es la que ustedes van a trabajar en el taller, para hacerlo lo más sencillo posible. Y h barra derivada de psi con respecto al tiempo igual a menos h barra al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Segunda derivada de psi con respecto a x más b de x por psi de x. ¿Qué hay que hacer acá? Entonces, primero que toma mi atención. Lo primero hay que discretizar las primeras derivadas, ¿cierto? Entonces necesitamos discretizar o necesitamos hallar una expresión para la derivada de psi con respecto a t, y esto no es otra cosa que psi, por ejemplo, en t más delta t menos psi en t sobre delta t. La derivada de psi con respecto a x, que es la que tenemos por acá, ¿cierto? Esto es psi de x más delta x, t, menos psi de x, t sobre delta x. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahí lo que hace la discretización es que nos permite evaluar las derivadas temporales y espaciales en términos de los puntos de la cuadrícula que dibujamos ahora.
Esto es lo que hace la discretización. El nuevo plan de estudios de mecánica cuántica aborda problemas o los problemas muchos de ellos desde la óptica computacional. Listo. Mucho. Bueno, chicos, se me había pasado enviar el parcial, ¿cierto? Entonces, este es el segundo examen parcial, es para el día miércoles. Recuerden que si veo algo raro, los pongo a sustentar y no les paso la nota hasta que no sustenten. Bueno, entonces, listo. ¿Qué entonces hacen la discretización de la derivada? La discretización de la derivada realmente lo que procura es lo que procura la discretización de la derivada es permitirnos evaluar estas derivadas en los puntos sobre la red o sobre la cuadrícula donde voy a solucionar la ecuación de Schrödinger. Muy bien. Listo. ¿Cómo hago yo, por ejemplo? Yo quisiera, de alguna forma, esta es una forma, hay varias formas de discretizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá esta serie de Taylor, de esta forma, y yo sumo psi de x más delta x y psi de x menos delta x, obtengo esta representación para la discretización de la primera derivada, que es un poquito diferente, es un poquito más elaborada. Uno puede elaborar tanto como uno quiera las discretizaciones y entre más estructura matemática tenga la discretización, entonces también, entre más estructura matemática tenga la discretización, mejor va a ser la estructura de stepping que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Muy bien. Discretización. Sí, porque usted esta serie de Taylor, usted en esta serie de Taylor, Juan Diego, usted puede escribir psi de x más delta x aproximadamente igual a psi de x, ¿cierto? Más la derivada de psi de x con respecto a x delta x. Y psi de x menos delta x es aproximadamente igual a psi de x menos la derivada de psi de x con respecto a x delta x. Usted suma, usted resta estas dos, ¿cierto? ¿Y qué le va a dar si las resta? Les da 2 delta x derivada de psi con respecto a x igual a psi de x más delta x menos psi de x menos delta x. Y ahí entonces usted obtiene esta situación. Con una serie de Taylor, sí, exactamente. A segundo orden, exactamente. Listo, muy bien. Acá con la serie de Taylor, entonces a segundo orden, ustedes pueden escribir la segunda derivada, van a poder escribir la segunda derivada en términos de diferencias finitas más delta x menos delta x y en el punto. Entonces ya les voy a explicar eso en la cuadrícula. Cuando ustedes hagan el programa, ¿cómo hace uno el programa? Entonces, ustedes hacen un dibujo de la cuadrícula, ¿cierto? Y para ustedes calcular un punto,
dentro de esa cuadrícula necesitan saber cuántos otros puntos para tiempo constante necesitan. Entonces es lo que les voy a mostrar. ¿Listo? ¿Cómo? Discretización. Sí, porque son dos esquemas de discretización diferentes. O sea, la de arriba es para cualquier. No, es una simplificación. O sea, la de arriba es un esquema más simple que el de abajo. Y usted puede comenzar a complicar esos esquemas de discretización todo lo que usted quiera. Repita, discretización. Listo, revolucionado. Repita eso, párese en la ventana y dígalo 1000 veces. No me entiendo. Entonces, muy bien. Para la segunda, para la discretización de la derivada de segundo orden, nos queda como una vaina así. ¿Cierto? Para la derivada de segundo orden nos queda como una vaina así. ¿De dónde sale esto? Entonces, acá yo, por ejemplo, podría escribir lo siguiente. Si de x más delta x es aproximadamente igual a si de x, ¿cierto? Más la derivada de si de x con respecto a x por delta x más un medio por la segunda derivada de si de x con respecto a x por delta x al cuadrado. Si de x menos delta x es aproximadamente igual a si de x menos la derivada de si de x por delta x más un medio de la segunda derivada de si de x con respecto a x por delta x al cuadrado. Tengo 1 y 2. Lo que yo voy a hacer es que sumamos 1 más 2. Y si sumamos 1 más 2, se van estos dos de acá y me queda que sí de x más delta x más sí de x menos delta x es igual a 2 sí de x más la derivada segunda de sí con respecto a x por delta x cuadrado. ¿Cierto? Acá simplemente estoy construyendo la estructura para programar. No es nada más. ¿Cierto? Construyendo una estructura para programar. ¿Listo? Aquí tengo un ejercicio preparado, a ver si alcanzó a hacer. Entonces, es para estudiar que ustedes hicieron para una tarea, pero con otra metodología para que ustedes puedan comparar. Muy bien, entonces de acá yo ya puedo despejar la segunda derivada y eso es lo que básicamente hay en estas diapositivas. Es que yo no sé, yo tenía esto en diapositivas organizadito, que yo en los otros semestres lo había enseñado en diapositivas. Entonces, pero se me perdió esa vaina, ¿cierto? Ahora,
Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, así tenemos la discretización para la segunda derivada. De esta forma, simplemente despejamos la segunda derivada. Y resolver ecuaciones en derivadas parciales o ordinarias o lo que demonios sea. Se traduce, todo lo que les he dicho, se traduce de una manera muy sucinta a una cosa. Yo en una frase les puedo resumir una solución de una ecuación en derivadas parciales en una sola frase. Y la frase es coger y pasar las discretizaciones a la cuadrícula. ¿Sí o no? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a pasar esta discretización al lenguaje de cuadrícula. La voy a escribir en lenguaje de cuadrícula. Listo. Entonces, en el lenguaje de cuadrícula, chicos, esto quedaría de esta forma. Entonces, yo voy a la cuadrícula mía en X, ahora es muy sencilla, porque como es en una dimensión, es una línea recta. Entonces, yo, por ejemplo, acá tendría X sub M, ¿cierto? Acá tendría X sub M más 1. Y acá tendría X sub M menos 1. Y entre estos, el paso delta X. Eso significa que X sub M más 1 no es otra cosa que X sub M más delta X. Y X sub M menos 1 no es otra cosa que X sub M menos delta X. Muy bien. Entonces, en este punto X sub M, ojo al gol, dame cuidado. Esto es importante. En ese punto X sub M, entonces yo evalúo miércoles. Phi de X sub M, T sub N. ¿Cierto? Mucho ojo, vale, cuidado. Esto es importante porque es la notación. Este es el lenguaje con el que uno verbaliza la física computacional de este estilo. Entonces, ese phi xmtn dentro de la cuadrícula, típicamente nosotros lo vamos a escribir de esta forma. Lo vamos a escribir como phi psi sub m super n. Esa es la notación que vamos a utilizar. Esto simplemente es la función de onda evaluada en xm y en tn. Si fuera una función de onda como la que ustedes van a trabajar en electrodinámica clásica, recuerden que nuestro programa académico, nuestro programa de estudios y las renovaciones a nuestro programa de estudios en la Universidad de Pamplona para los físicos están encaminadas a la orientación del programa. ¿La orientación del programa es cuál? ¿Quién sabe? Estudian física y no saben a qué está orientado el programa de acá. Computacional. Entonces, todas las modificaciones que yo estoy haciendo a los contenidos programáticos están fuertemente orientadas hacia lo computacional. ¿Cierto? Entonces, además de que las herramientas computacionales, digamos, son un apoyo metodológico y cognitivo dentro del aula impresionante. ¿Sí? No es lo mismo usted decir, vamos a ver la ecuación maestra de la mecánica cuántica,
Y hacemos un problema de la ecuación maestra, terminamos el problema y lo programamos, ¿sí o no? Es otra vuelta muy diferente. Eso es un apoyo metodológico muy importante. Entonces, y esto es muy importante acá, la notación. Yo voy a solucionar problemas como tienen notación. Ahora, entonces, ¿cuál sería la notación de la función de onda en este punto? Sería psi sub m más 1 super n. Y acá psi sub n menos psi sub, perdón. Sería psi sub m menos 1 super n, donde el índice n denota el tiempo. O sea que esta derivada, ¿cómo me queda acá? Esta discretización de la derivada me va a quedar como psi sub m más 1 super n menos 2 psi sub m super n más psi sub m menos 1 super n sobre delta x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya tengo la discretización para la segunda derivada, ¿cierto? Tengo una discretización para la segunda derivada. Entonces, estoy poniendo pamplones. Estoy poniendo pamplones. ¿No le parece? Es decir, todo derivada. Todo. La segunda derivada. Muy bien. Por favor, copien ahí lo que van a copiar, que voy a borrar para proseguir. Listo. Muy bien. Ahora, observen esta ecuación de Schrödinger. Mucho ojo con esta ecuación de Schrödinger. Mucho ojo. Esa es la ecuación de Schrödinger que ustedes van a resolver. Entonces, en física, como ustedes se imaginan uno ahí en esa ecuación, cargando h barra m a todos lados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambia de escala o de unidades. Se rescala el espacio y el tiempo, ¿cierto? Entonces, reescalamiento del espacio-tiempo. Reescalamiento del espacio-tiempo. Listo. Entonces, en el reescalamiento del espacio-tiempo, yo tengo lo siguiente. Yo voy a decir que el tiempo lo voy a reescalar como el tiempo sobre h bar, ¿cierto? Y el espacio x lo voy a reescalar como x sobre la raíz de h barra al cuadrado sobre m. ¿Sí o no? Perdón. M sobre h bar. A ver.
No, estaba bien. Así es como voy a rescalar las cantidades. Ahí va. Muy bien. Entonces acá rescalo. Esto me va a quedar como I por la derivada de phi, sí, con respecto a T sobre H bar. ¿Sí o no? Y acá entonces me queda como menos un medio, derivada segunda con respecto a acá, entonces me queda como M sobre H barra X más V de X. Bueno, y acá como esto depende de X, pues sería V de, entonces acá esto sería, bueno, esto todavía es una nueva X, una nueva X. Entonces acá defino tau como T sobre H barra. Estos son los datos naturales de tiempo. Esto está en energía por tiempo, ¿cierto? Entonces, eso significa que esto está en tiempo sobre energía por tiempo, eso es 1 sobre eso son unidades naturales de tiempo. Entonces, y acá, entonces tenemos, voy a hacer X, hagamos, digamos, cita. Cita lo hacemos MX sobre H barra al cuadrado. Segundo. Tiene que ser una raíz acá. Listo. O sea que esto es X sobre la raíz de H barra al cuadrado sobre. Entonces acá ya la ecuación de Schrödinger, la normalizada, normalized, y derivada de phi con respecto al tiempo. Igual a menos un medio, segunda derivada de phi con respecto a x más v de x. Entonces esta es la ecuación de Schrödinger normalizada. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar las discretizaciones, reemplazamos las discretizaciones en cada caso particular, ¿cierto? Reemplazamos las discretizaciones dentro de la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Y si reemplazamos las discretizaciones, nos quedaría como algo así. Recuerden que la discretización para la primera derivada con respecto al tiempo, esto sería para una posición particular, entonces en un tiempo n más 1 menos im, tiempo n sobre delta t, ¿cierto? Sería la discretización, que es la que yo tengo acá, ¿cierto? Discretizo el potencial y la función de onda. Entonces, digamos que hasta ahí, todo Vietnam, ¿sí o no? Hasta ahí todo Vietnam. Ahora,
Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, pónganme mucha atención. Esto es un paso peligroso. Entonces, esta derivada que yo tengo acá, esta segunda derivada que yo tengo ahí, la voy a dividir. Voy a dividir esa derivada en dos términos. Listo. Un término lo estoy evaluando en el término n más 1 y el otro término en el término n. Ese es otro esquema. Esto es Gran Nicholson lo que estoy haciendo. Entonces, este es para un tiempo. Entonces, lo estoy hablando en Tn más 1 y este en Tn. ¿Listo? ¿Por qué? Básicamente lo que yo hice fue aplicar esta expresión de acá. Que la función de onda en una posición j y en un tiempo n más un medio es igual a la función de onda en j n más 1 más la función de onda en j sobre 2. Eso es lo que yo acabé de hacer ahí. ¿Sí o no? Y entonces yo factorizo, bajo ahí este i a dividir, subo como menos i, ¿cierto? Factorizo delta x al cuadrado. Y aquí esencialmente estaría quedando como algo así. Y acá, ojo, tengo todos estos valores de la función de onda evaluados en los puntos de la cuadrícula. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo soluciono un problema temporal? Cuando yo soluciono un problema temporal, lo que yo estoy haciendo es que estoy propagando en el tiempo una solución. O sea que realmente la solución que yo quiero encontrar es una solución, ¿cierto? En n más 1. Lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Teniendo eso presente, acá lo que yo hago es que separo los términos que tienen n más 1 en el lado izquierdo, ¿cierto? Y los términos que tienen n en el lado derecho, que son los términos, estos son los términos en un tiempo, por ejemplo, tn, y estos son en tn más 1 igual a tn más delta t. O sea que acá en este lado derecho de la ecuación ya estoy propagando la solución, ¿cierto? Ahí ya estoy haciendo la propagación. Entonces, estoy haciendo el time evolution computacional. ¿Sí o no, Dino? ¿O están en desacuerdo? Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué hago yo acá? Acá factorizo los que multiplican a j, así sub j. Estos son los que multiplican así sub j más 1 y estos sí sub j menos 1. Y al otro lado hago lo propio y defino dos constantes. Defino esta constante alfa sub j y esta beta sub j y defino estos vectores A y B. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda este problema? Este problema en términos matriciales
ese problema en términos matriciales me queda de esta forma. Me queda una matriz gamma por un vector psi sub n más 1, que es el vector de las funciones de onda evaluadas en diferentes puntos de la cuadrícula en el tiempo n más 1. Y el vector psi sub n, que es el vector de las funciones de onda evaluados en el tiempo n, en las posiciones j menos 1, j más 1, j más 2, lo que sea, ¿cierto? Donde esta es una matriz, estas matrices se llaman tridiagonales, ¿cierto? Eso sí lo vio ya, ¿o no? ¿Las qué? Así le dicen a eso. No había escuchado, término nuevo para mí. En matemáticas le llaman tridiagonales. ¿Las qué? No, pero esta es tridiagonal. Es así, ¿cierto? Entonces, y este es el constante. El constante simplemente tiene, ¿qué tiene? Las condiciones de borde o de frontera, ¿cierto? Tiene evaluado en 0, suma en n y n más 1 y evaluado en el límite n de x. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Básicamente lo que se hace es que uno, esto simplemente, o más bien, ¿dónde está Crank-Nicholson? Crank-Nicholson. Ahí. ¿Sí o no? Ahí está Crank-Nicholson. O sea, ningún otro lado. Entonces, ustedes pueden mirar a ver cómo les queda fácil para que iteren esta vaina, ¿cierto? ¿Cómo crean las matrices? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cierto? ¿Dónde está el potencial? El potencial lo tienen que discretizar, véalo acá. Este simplemente es un esquema y ustedes tienen que tener cuidado porque la relación, deben de buscar la relación entre delta t y delta x al cuadrado. Eso es un número que determina la estabilidad del método, ¿cierto? Si ese número es mayor que cierto número, ustedes estoy seguro que lo encontrarán. Entonces el método es inestable numéricamente. Listo. La de que trabaja con física computacional hace eso. No solo es programar, sino que es mirar a ver qué tan estable es el método y eso solucionando ecuaciones matemáticas. La física computacional tiene muchas matemáticas, dime. No converge, nunca converge la solución. Comienza a aumentar, aumenta y se va. Y yo ya les mostré a ustedes la semana pasada cómo queda esta solución. Realmente converge, ¿cierto? Porque es una onda, llega al pozo, parte se refleja y la otra parte se transmite, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien, preguntas. Esta es la definición de fabuloso. Y imagínense ustedes esta vaina en dos dimensiones. Una matriz de nx por ny. Nx, ny por nx por ny, o sea que necesitan nx al cuadrado por ny al cuadrado operaciones para invertir la matriz. Entonces ya ahí es donde comenzamos nosotros a pensar en computación de alto desempeño, ¿cierto? Que la necesitamos en física para poder solucionar estos problemas y que no nos quedemos 550 años esperando que salga un número. Entonces, esta es una de las tantas cosas que se puede hacer con mecánica cuántica computacional, pero hay muchísimas. Y la mecánica cuántica computacional reúne efectivamente una cantidad de ámbitos
de las ciencias de la computación muy interesantes. Prácticamente que por ejemplo, el libro de física computacional de Joseph es un libro de mecánica cuántica computacional. Y esa vaina tiene de todo, pero de todo es de todo, ¿cierto? Entonces, punto importante, punto no menor, ¿sí o no? Bastante importante, o sea, tener en cuenta la parte matricial, la parte de ecuaciones diferenciales, la parte de procesamiento, estructura de datos, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? De frontera, acá en Omega. Así pillo. ¿Cuánto vale la función de onda en 0 y en nx? Sí, pero en el tiempo la está sumando. Entonces, la función de onda en 0 en tiempo n y en 0 en tiempo n más 1. Y la función de onda en nx, tiempo n más la función de onda en nx en tiempo n más 1. Porque se está propagando. Usted tiene que conocer para todos los tiempos arbitrarios, debe de conocer la frontera, ¿sí o no? En los problemas en condiciones de frontera, Juan Diego, usted debe de conocer cuánto vale si de 0, t. Esto es una función f1 de t. Usted tiene que conocer esta función. Y eso lo conoce para todos los tiempos. ¿Sí me explico? Y acá la de la otra frontera, de t, ¿cierto? Es lo mismo, es que es una función en el tiempo, Juan Diego. O sea que usted la conoce para n más 1, n más 2, ¿sí me entiende? Eso lo conoce. Eso es un requerimiento para solucionar una ecuación diferencial parcial. Física matemática 1 de poquito viejo. Necesita conocer la condición de frontera, que es una función del tiempo. Y la condición inicial es una función del espacio, ¿cierto? Eso lo tiene que saber. O sea, usted tiene que saber la frontera. Tiene que saber si la frontera es una frontera estacionaria en el tiempo o no. Si no, le queda horrible. O sea, no puede solucionar la ecuación. Muy bien. Voy al baño y continuamos con el segundo ejercicio. Bueno, muy bien. Ya con este tema y con el parcial, entonces damos por terminado el tema de dinámica, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que nos faltaría, el oscilador armónico. Yo las puedo enviar en un documentico digitado. Y es la función de onda. La función de onda de un oscilador armónico es una función de onda gaussiana. No lo voy a hacer porque de todas formas para el estado coherente también es una función de onda gaussiana. Entonces, lo que yo quiero hacer, yo quisiera verificar que el oscilador armónico es un sistema físico de mínima incertidumbre. Y en el esquema que nosotros vimos ayer en el taller, desde ese esquema, ¿cómo puedo interpretar yo la mínima incertidumbre? Entonces vamos a hablar de mínima incertidumbre. Mínima incertidumbre. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, entonces,
sigma X va a ser el valor esperado, sigma X, valor esperado, ¿de quién? Sigma X al cuadrado de el operador posición al cuadrado menos el valor esperado del operador posición, todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá, sigma P al cuadrado, que es la dispersión del momentum, esto sería el valor esperado del operador momentum al cuadrado. Entonces, menos el valor esperado de pi al cuadrado. Fácilmente, muy fácilmente, nosotros por el estado fundamental del oscilador armónico, recuerden que el oscilador armónico yo lo podía ver como un sistema físico escalonado en energía. Entonces, obviamente, la energía fundamental del oscilador armónico es para mí. Entonces, pero por fuera del estado fundamental, es muy difícil hacer este cálculo, ¿cierto? Con funciones de onda. Entonces nosotros vamos a proceder a hacer este cálculo en el espacio de los Hertz y los Bras, ¿cierto? Entonces consideramos expresiones para A y a daga. Entonces, me tenés mareado con ese celular, Juan Diego. Están las muchachas llamándome. Entonces, A es M omega sobre 2H barra a la 1 medio, ¿cierto? Y bien que multiplica AX más IP sobre M omega. Y A daga es M omega sobre 2H barra a la 1 medio X menos I P sobre M omega. Listo. Esta es la ecuación 1 y la ecuación 2. Sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, se me cancela la parte, la parte del momento. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá que A más A daga, ¿cierto? Esto es igual a 2 veces la raíz de M omega sobre 2H barra por X. O esto simplemente es la raíz, meto ese 2 en esa raíz como un 4, o sea que esto sería 2M omega sobre H barra por X. Y de acá, ¿de dónde? De donde obtenemos el operador posición X como una superposición de A y A daga. Esto es H barra sobre 2M omega que multiplica A más A daga.
Listo. Muy bien. Ahora restamos. ¿Qué vamos a hacer? Restamos 1 y 2, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión para el operador posición. Este es el desplazamiento del oscilador armónico en términos de A y A, ¿cierto? Muy bien. Ahora restamos 1 y 2. Listo. ¿Qué tenemos? A menos A daga, ¿cierto? Entonces, esto sería 2i sobre m omega por la raíz de m omega sobre 2h bar. ¿Cierto? Muy bien. Por el operador momentum. O sea que esto queda como I, ¿cierto? Entonces esto es I. Meto ahí, entonces abajo queda M omega, H barra, ¿cierto? Y arriba queda 2. Despejamos el operador momentum. Y si despejamos el operador momentum, entonces esto como nos viene a dar P, sería, sí, pero entonces bajo la I y la subo negativa, sería A daga menos A. 1. O sea que esto quedaría como I que multiplica a la raíz de M H barra omega sobre 2 por A daga menos A. Y esta en última, entonces esta es la expresión para el operador momento. Ahora yo por eso anoche me esforcé tanto en darle una interpretación a A y a daga, ¿cierto? Exactamente. De hecho, digamos que como nosotros tenemos que ser, porque nosotros no somos Javier Santaolalla, ¿cierto? Entonces, nosotros somos físicos y tenemos que ser lo más rigurosos posibles. Cuando yo hablo de aniquilación y de creación, Jefferson, hablo de un esquema de muchas partículas, ¿cierto? Como me imagino que lo que usted ha visto con la profesora Blanca, no sé si ustedes ya vieron, por ejemplo, en campus, la aniquilación del par electrón-positrón, ¿cierto? O alguna vaina así. Esos serían procesos de aniquilación. Estos son operadores de creación. Estos se llaman operadores de escalera. Pues va, es que yo en español no le encuentro una buena traducción a eso. Son rising and lowering operators, o sea, operadores que aumentan algo y disminuyen algo. Pero podrían ser operadores que crean excitaciones y destruyen excitaciones, podrían ser, ¿cierto? Pero no es lo más correcto. Lo más correcto es utilizar esa terminología en mecánica cuántica relativista. Ahí sí, acá no. Pero igual pues uno de chambón pues la utiliza, ¿cierto? Pero pues no sería lo... Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Sabemos, sabemos que A daga actuando sobre el que de n es igual a la raíz de n más 1 por el que de n más 1.
y que A, actuando sobre el ket de n, es igual a raíz de n por el ket de n, menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces ellos suben y bajan el número n, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces nosotros habíamos dicho que A and A dagger are known as lowering and raising operators. Muy bien. Una vez yo ya sé cómo, cómo funcionan esos operadores, voy a evaluar las incertidumbres de posición y momentum en donde, en el estado n, en el ket n. Si yo tengo un oscilador armónico en el ket n, voy a evaluar sigma x y sigma p. Para eso necesito el valor esperado del operador al cuadrado y el valor esperado y el operador al cuadrado, su valor esperado, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Entonces acá tengo for the particular case of x. Entonces, el bracket, el valor esperado de x es el bracket entre n y n de x. Entonces simplemente reemplazo. ¿Quién es x? Raíz de h barra sobre 2m omega que multiplica a más a daga. Esto sobre el ket de n, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda h barra sobre 2m omega a la 1/2 factor de el bracket entre n y n de a más el bracket entre n y n de a daga. ¿Cierto? Muy bien. A sobre el que de n es raíz de n, n menos 1, ¿cierto? O sea que esto queda raíz de n por el bracket entre n y n menos 1. Y a daga, actuando sobre el que de n, da la raíz de n más 1 por el bracket entre n y n más 1. Ustedes pueden observar claramente que debido a la normalidad, esto da 0. O sea que el valor esperado del operador posición, ojo, en la base del número, ¿cierto? En la base de ese ket de número, porque después ustedes pueden calcular el operador posición en otra base, su valor esperado puede ser distinto. Entonces, en la base del operador número, ¿listo? In the number operator basis. Entonces, ahora lo que yo necesito es que necesito el valor esperado del operador al cuadrado. Para esto, más me vale saber quién es x al cuadrado, ¿sí o no? Dime. Muy bien. Ojo, este pedacito tiene truquito. Viene con Kinder sorpresa.
Entonces acá, ¿qué tengo? Tengo x al cuadrado, ¿cierto? ¿Y sería quién? Sería la raíz de h barra sobre 2m omega que multiplica a más a daga todo al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es h barra sobre 2m omega que multiplica a más a daga al cuadrado, pero esto no se puede elevar como primera al cuadrado más segunda al cuadrado más la primera reduciendo porque son operadores. Esto es para números, ¿cierto? Tener eso presente. Entonces, esto es h barra sobre 2m omega a más a daga Esto es h barra sobre 2m omega que multiplica a al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado más a daga por a más a por a daga, ¿cierto? Más a daga al cuadrado. Pero de la relación de conmutación entre a y a daga, yo sé que a daga es a daga más 1, ¿cierto? Esa es la misma noche. Se las hago por acá en un recuadro. Recuadro. El conmutador entre a y a daga es igual a daga menos a daga por a. Y anoche demostramos que este conmutador es 1, ¿cierto? Eso significa que a por a daga es igual a daga a más 1, ¿cierto? O sea que este término de acá es a daga por a más 1. ¿Cómo queda esta vuelta? Esto queda h barra sobre 2m omega que multiplica a 2 a daga a más 1 más a cuadrado más a daga cuadrado, ¿cierto? Bien. Entonces ahora yo procedo. El valor esperado del operador posición al cuadrado, ese es h barra sobre 2m omega que multiplica a 2 veces el valor esperado entre n y n de a daga por a más y el valor esperado entre n y n de al cuadrado más el valor entre n y n de a daga al cuadrado. Listo. Entonces, esto es h barra sobre 2m omega. Esto es el operador número, ya que esto es 2 veces el valor esperado entre n y n del operador número, más a actuando sobre esto, entonces esto sería raíz de n por el bracket entre n y n menos 1 de a. Apliqué simplemente una a más la raíz de n más 1 por el valor esperado entre n y n más 1 de a daga, ¿cierto? Seguimos, esto es h barra sobre 2m omega, esto es 2n por el bracket entre n y n, más la raíz de n por la raíz de n menos 1 por el bracket entre n y n menos 2, más la raíz de n más 1 por la raíz de n más 2, bracket entre n y n más 2. Esto por ortonormalidad 0 y esto es 0 por ortonormalidad, ¿cierto?
¿Sí o no? Entonces, y esto es 1. Se va este con este. Venga, y el 1 que había por acá, yo que lo hice, me lo zampé. Aquí había un +1. O sea que acá es +1. Sí, o sea que esto es H barra sobre 2M omega que multiplica a 2N más 1. De acá, sigma X, la dispersión, entonces esta es la raíz de 2N más 1 H barra sobre 2M omega. Ese es sigma X. Vamos con sigma P. Sigma P. Ahorita apenas acabe esto y los envío de uno. Ya tengo todos los PDFs en línea para comenzar a enviar. La verdad es que está, bueno, aquí no me va a dar nada. No, hoy no va a haber el de Yahoo. El de Yahoo lo dejamos para lunes. Sí, está en este mismo PDF. Sí, ahí está el mismo y ya ahorita subo ese video. Muy bien, entonces ahora, para el caso particular del momentum. Listo. Sí, ya voy. Usted no puede volver a matricular cuántica. Le digo ahora que la matricule. Descancele. Oiga, Camilo, usted se volvió loco. Pues. Oiga, Camilo, descancele. Se volvió completamente loco, ¿cierto? Va a pasar una materia. Yo entendería si usted no estuviera aprendiendo, pero está aprendiendo. Se nota que usted cree que uno aprende todo de uno. Ya nací aprendido. Nací, y tengo un título así acá o el brazo, ok. Entonces, no. Pucha. Nací de una, se aprende a limpiar, vea, ¡tin! No, hermano, eso es un proceso, como todo en la vida. Yo llevo años, no mecánica, pero años. No creo que fuera usted mayor de edad cuando yo comencé a hacer esta vaina. Muy bien, entonces el valor esperado del momento, ustedes ya tienen, voy a comprar 2 bretanitas, ustedes ya tienen el operador momentum, la representación del operador momentum en términos de ahí a daga, véala ahí. Ahí está. La representación del operador momentum en términos de
Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo nos da? Esto es muy sencillo porque el valor esperado de A en la base del operador número es 0 y de adaga también, ¿sí o no? O sea que directamente yo puedo escribir esta vaina, bracket entre n y n, del operador A más bracket entre n y n de adaga, ¿cierto? Entonces, ¿esto es qué? Esto es raíz de n por el bracket entre n y n menos 1. Y esto es la raíz de n más 1 por el bracket entre n y n más 1. Y por ortonormalidad, ambos de esos chismes son 0, ¿cierto? O sea que esto es 0. Muy bien. Entonces ahora vamos a elevar este chisme al cuadrado, ¿sí o no? Ahora evaluamos p al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Entonces me queda ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar como A menos A daga, A menos A daga. O sea que esto queda como menos MH barra omega sobre 2, factor de A al cuadrado, más A daga al cuadrado, ¿cierto? Menos, menos A daga por A menos A por A daga. Dime. No, no tiene nada que ver, aunque yo la cogí al revés, pero no tiene nada que ver porque usted saca el signo menos y le queda igual. Listo. Entonces, esto es, acá saco el menos como factor común y recuerdo que A daga es igual a más 1. Entonces, esto es A cuadrado más A daga cuadrado, perdón, saqué el factor común. Esto sería entonces 2 A daga por A más 1 menos A cuadrado menos A daga al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Y acá, entonces, ¿cómo queda? Entonces acá el valor esperado de P al cuadrado, esto sería M H barra omega sobre 2, factor de 2 veces el bracket entre N y N del operador número, ¿cierto? Que es A daga A, ¿cierto? Más 1 menos el valor esperado entre, entre N y N de al cuadrado menos el valor esperado entre N y N de A daga al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto queda como M H barra omega medios que multiplica a 2N más 1
menos la raíz de n, bracket entre n y n menos 1 del operador A, menos la raíz de n más 1, bracket entre n y n y n más 1 de A daga, entonces esto queda como m h barra omega medios que multiplica a 2n más 1 menos la raíz de n por la raíz de n menos 1 por el bracket entre n y n menos 2 menos la raíz de n más 1 por la raíz de n más 2 bracket entre n y n más 2. Esta vaina es 0 por ortonormalidad y esta también. Listo, o sea que esto simplemente queda como mh barra omega 2n más 1 sobre 2. Así, sigma p simplemente es la raíz de 2n más 1 factor de mh barra omega sobre 2. Entonces, relación de incertidumbre Heisenberg, no sé si se cumple o no se cumple, ¿cierto? Ahora, evaluamos la relación de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, como chisme, sigma x por sigma p es igual a ¿quién? Sigma x es raíz de n más 1 h barra, ¿cierto? Raíz de 2n más 1 h barra sobre 2m omega, ¿cierto? Y acá, entonces, ¿cómo me queda? Me queda 2n más 1 m h barra omega sobre 2. Hola, Lili. Listo. Muy bien. De acá se cancela m con m, omega con omega. ¿Y cómo me queda esto? Esto me queda como 2n más 1 al cuadrado entre raíz sale sin raíz, h barra sobre 4, sobre 2, perdón. O h barra medios que multiplica a 2, o 2n más 1 que multiplica h barra medios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la física de esto? Esta es una física muy bonita, una física muy interesante, y es la física de la mínima incertidumbre. Esto significa que si yo hallo, por ejemplo, la dinámica del oscilador armónico en el estado fundamental, debe ser exactamente igual que la dinámica clásica del oscilador armónico. No pueden diferir en nada, ¿cierto? Y yo ya tengo, ¿cómo hallo yo la dinámica? Yo ya tengo para hallar dinámica. Ese ejercicio de dinámica, el tercero, el ejercicio del Daimer, ¿sí o no? Entonces, esa es una vaina que hacen en 5 segundos. Esta tarde está lista esa vaina, ¿sí o no? Y sobre todo que yo ya le he hecho ejemplo en clase, ya les hice un ejemplo muy estructurado de ese tema. Entonces, simplemente es ponerlo en contexto, tío Pedro. Entonces, dinámica. La importancia, ojo chicos, la importancia de que para n igual a 0, ojo, para n igual a 0, ustedes pueden verificar que sigma x por sigma p es igual a h barra medios. O sea, que es exactamente
le pega al límite de la relación de incertidumbre. ¿Cierto? ¿Cuál es la importancia de esta vaina? Que para n igual a 0, el oscilador armónico cuántico es el sistema más clásico posible, porque le pega al límite inferior de la relación de incertidumbre. Y acá, ustedes pueden ver que esto es mayor que h barra medios para cualquier n excepto 0. O sea que cumple con la relación de incertidumbre siempre. Y si queremos incluir n igual a 0 mayor o igual. Pero para n igual a 0 exactamente es el límite inferior de la relación de incertidumbre. Este es el sistema más clásico posible. Sistema físico más clásico posible. ¿Sí o no? Entonces la dinámica, ¿cómo hallo la dinámica? La dinámica la puedo hallar con este de acá. H barra omega que multiplica a daga a más un medio. Y si a mí me piden, por ejemplo, me dicen, oiga, hágame el favor y dígame cómo cambia A con el tiempo. Ah, bueno, breve. Entonces yo le digo IH barra derivada de A de t con respecto al tiempo es ¿quién? El hamiltoniano, el conmutador entre A y el hamiltoniano. Este es el conmutador entre A y H barra omega a daga A. Porque el conmutador con un medio da 0, ¿cierto? Por eso es que en un medio típicamente no se pone. ¿Cierto? Entonces, acá lo que yo tengo es que tengo H barra omega, ¿cierto? Conmutador entre A y a daga con A, pues H barra omega conmutador entre A y a daga por A, y esto simplemente es H barra omega por A, ¿cierto? De acá yo obtengo la ecuación de movimiento IH barra derivada de A de t con respecto a t, y esto es igual a H barra omega por A, ¿cierto? Muy bien. Y de acá yo puedo ver que si A de t es igual a A evaluado en t sub 0, ¿cierto? Por E a la menos I omega t, esta es la solución. O sea que A daga de t es igual a daga de t sub 0 por E a la I omega t. Y ya con eso ustedes simplemente hallan X de t y P de t. Y verifican que para el estado en n igual a 0 coincide exactamente con la evolución del oscilador armónico clásico, ¿cierto? Esa es la de todo el planeta. Ese grillo que había, ¿sabe cuál es la evolución del oscilador armónico cuántico clásico? El pajarito, el elefante. Y la comparan con esa y ya. Entonces, ¿cuál es el valor de la clasicalidad? El valor de la clasicalidad es que podemos hallar una relación directa con los datos. ¿Ya? Entonces, muy bien. El estado más clásico posible en mecánica cuántica, ya va a acabar, chicos, estado más clásico posible es el estado coherente. Este es un problema que ustedes hicieron, que tenían la literatura, tenían la bibliografía, tenían de leer la bibliografía. Ese es el estado coherente, que es el estado más clásico posible. Lo formuló Hohe Globa, profesor alemán, en 1961. La física de los estados coherentes. El estado coherente es un autoestado del operador aniquilación.
y tiene el siguiente problema de autovalores. Y como el operador aniquilación, no es hermitiano, el autovalor phi es complejo. Vamos a trabajar en la próxima clase. No podemos perder clase, chicos. Entiendo que el lunes sea festivo. Naturalmente tampoco los puedo olvidar. Sí. Pero la universidad está cerrada igual. Entonces tiene que ser virtual. Pero entonces el lunes vamos a hablar de estados coherentes, estados comprimidos, de luz y de distribuciones de Poisson. Entonces, nos vemos el lunes. La cucharita me perdió. ¿Qué más, profe? Yo, Omar. ¿Cómo va? Pues ahí vamos, hermano. ¿Ya almorzó? Ah, acá se le de cuántica. Ah. Profe, tú estás enfermo y andas ahí en plan de chill. ¿Ah? No, Tienes que hermano. cuidarte. Tienes que cuidarte. Sí, yo sé, pero esta semana urge pasar notas. ¿Sabe por qué, Omar? ¿Por qué, profe? Porque la cucharita me perdió. Él te dijo, yo soy el único que hago bullying. Ah, ¿qué tal? Ya vengo, chicos. Vamos para allá. Hágale, profe, hágale.
Varones, ¿era de la tabla? Ah, sí. Ah, no le dejé. Pero qué pregunto si yo ni lo lo mismo de tener dos profesores. Un profesor es más profesor. Es muy fácil. Ah, sí. Muy bueno. Pero como yo no tengo la verdad, ¿y por qué? ¿Y dónde también? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. ¿Será que es verdad? Sí. No es de complejo, sí, yo creo que tendrá un poquito más de recuerdo. Pero igual no sería lo que ¿qué pasa después? ¿Cómo así? ¿Están en el lado? Sí. Sí. Ah, no, sí.
Aparte de eso, es la perspectiva. Por eso. Yo le dije para acá, vamos haciendo el cuento. Pero como toca el trabajo. ¿Qué está haciendo el trabajo? Aparte de eso, le hacemos experimentos y aparte de eso, una actividad que tiene. Todos los sábados vamos. Oye, pero ¿tienes trabajo? Ya le doy los 2 días, ¿no? ¿Cómo? No, ¿qué haces el trabajo 2 días? ¿De qué? Sí. ¿Ahora qué hice? ¿Con qué? Estamos haciendo este cálculo, ¿cierto? Y aquí, cuando establecemos esto, vamos a hacer PR detrás. Ah, no, pero no. No, el BR no importa, porque no es magnético. Pero igual yo no lo dejé atrás, sino que simplemente está trabajando con este término. Sí, Solo pero aquí igual hay que escribirlo, ¿no? también hay que escribir, exactamente, porque es un potencial. Ujú. Ahora, a no ser de que ese sea un potencial que dependa del spin, eso no afecta en el magnetismo, ni en el para ni en el día. ¿Cierto? ¿Y ahora qué hice? Usted tiene fama que regaña a los profesores, yo ahora qué hice.